Mi nombre es Fabiola Ferro, como pueden leer, y soy docente de la carrera de letras, trabajo en una materia, que ahora después les vamos a contar un poquito qué es lo que hacemos, donde, entre otras cosas, trabajamos lenguaje inclusivo. Gonzalo Blanco es colega, es compañero de la cátedra. Y este año, en el cuadro de la pandemia, además, y de pensar cómo dar clase, nos enteramos, medio de casualidad, debo decir, ellos le van a contar mejor, que existía en Filo una cátedra de estudio, una cátedra libre de estudios trans. Empezamos a buscar, no había página web, todo muy... Pero nos interesó ver si podíamos hacer una actividad. En principio, la idea era invitar a algún compañero a los prácticos, hacer una cosa de 30 personas. Bueno, paralelamente, digo, venimos trabajando el cupo, lo que se conoce como cupo laboral trans en AGD. Yo también estoy en el sindicato, en la Asociación Gremial Docente de la UBA. Entonces empezamos a desarrollar como distintas, como comunicaciones en paralelo que en realidad confluían. Y bueno, después, no sé, Blas dirá, terminamos armando una actividad que ya no era solo para los prácticos, que tuvo el aval para que fuera una actividad institucional y que se reconozca la Cátedra Libre de Estudios Trans como una cátedra, no una cosa de nuestra titular, de la profesora Elvira Arnú, que tuvo la difusión del Departamento de Letras, a quienes agradecemos, que tuvo, por supuesto, el aval de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Está acá Laura Carboni, que es la secretaria de Género, pero que además puso el Zoom, porque primero lo íbamos a hacer con una plataforma libre que admite hasta 100, pero cuando empezamos a ver que sí, venían y venían pedidos de links y pedidos de links, necesitábamos más. Y quiero agradecer, además, particularmente a Claudia Montanari, que es la secretaria de Género del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, porque por su cuenta hizo una tarea de difusión. Muchos hicieron tarea de difusión, pero la verdad es que en un punto emociona ver cómo compañeros hacen esa tarea, y además en el caso de ella acerca a compañeros, a personas a las que por el campo disciplinar en el cual nosotros en el cual nosotros trabajamos nos es más difícil, digamos, llegar, ¿no? Así que por eso le quería agradecer especialmente a ella. Y lo que pensamos es, bueno, al principio contarles un poco qué hacemos, desde dónde vamos a hablar, tanto los de Sociología del Lenguaje como la Cátedra de Estudios, la Cátedra Libre de Estudios Trans, y después, bueno, ocuparnos de este tema denominado, con lo cual, para marcar la distancia de entrada, denominado habitualmente lenguaje inclusivo. La sola denominación es un problema. Bueno, dicho esto, bienvenidos a todos, y es un orgullo personal compartir este espacio con Blas, con Francis, con Ari, y también con Gonzalo y con Karina, que somos los tres mosqueteros que hace rato, o los tres mosqueteres, o como sea, que venimos trabajando juntos en la cátedra desde hace mucho, y que además nos llevamos muy bien y hacemos un muy buen laburo de equipo. Bueno, eso. Hola a todos, hola gente. Yo soy Gonzalo Blanco, también docente de Sociología del Lenguaje. Y
tengo siempre la sensación, el miedo de la pantalla. Así que mi idea fue tratar de armar una presentación de esta materia y una presentación que me pareció interesante hacerla también histórica. Es decir, ver desde dónde, no solo cuál es nuestra mirada, sino desde qué historia tiene esta cátedra más atrás de nosotros, de los que estamos acá, porque de algún modo muestra ese camino que, como dijo un poco, recordó Fabiola, va a ir marcando Elvira Arnoux desde el comienzo de la cátedra. Como dijimos, es una charla que habíamos pensado en un principio enmarcada en el programa de nuestra materia y que este año se centró en la regulación de la discursividad como tema, ¿sí? Elvira nos dio este espacio, el apoyo para organizarla y también sin intervenir directamente acá, sino que nos ha ido formando en esta orientación glotopolítica, y esta va a ser la palabra que me va a marcar bastante el relato, que es la que nos va a animar nuestra mirada y nuestro encuentro, por lo menos desde la cátedra, ¿sí? Esta mirada glotopolítica, que sería el mirar sobre la dimensión política de las intervenciones sobre el lenguaje y mirar también la dimensión lingüística de los procesos políticos. Por eso me pareció interesante ser un poco de la historia de la disciplina y historia de la materia y de la cátedra. La sociología del lenguaje apareció en nuestra universidad a inicios de los 70, ¿sí? En plena efervescencia política, intelectual, releyendo a Marx, a Gramsci, a Trotsky, con la Revolución Cubana y con los procesos de colonización de América y de África. En 1973, en ese contexto, Luis Prieto se hizo cargo de una cátedra que se llamaba Lingüística y Semiología, el objetivo de él fue presentar o plantear o abrir el campo de las ciencias del lenguaje, ¿sí? O sea, hablar de la psicolingüística, de la lingüística generativa, del análisis del discurso y de la sociología del lenguaje. Organizó en ese momento esa cátedra en módulos y uno de los ayudantes, que era Elvira, se hizo cargo del módulo de sociología del lenguaje. Hablar de políticas lingüísticas y de planeamiento del lenguaje. O sea, temas que en ese momento y para muchos al día de hoy son temas no tan evidentes o no tan claros. Entonces, era un espacio en esa época también, no había bibliografía, apenas se había traducido, así que lo primero que se hizo fue ir armando archivos, carpetas de recortes, de traducciones, de textos de historia, de sociología, de lingüística, de sociolingüística, recortes periodísticos, entrevistas, etc. Fue ir armando un material que permitiera el trabajo sobre esta disciplina, con esta disciplina avanzando con la proyección de irlo a hacerlo crecer con el trabajo de alumnos y de docentes en los años subsiguientes. Así que se empezó a pensar en temas, ¿sí? La inmigración, el cocoliche, el lunfardo, las academias de la lengua, la situación del español, la política de lengua en el Estado de Israel, en la Unión Soviética, ¿sí? O incluso la cuestión indígena en Perú de Velasco Alvarado, que fue un tema importante en esa época. Pero esa experiencia duró hasta el 74, o sea, cuando vino la intervención sobre la universidad, se expulsaban muchos docentes, entre ellos los que estaban en esta materia, ¿sí? Se fue Luis Prieto, Elvira también tuvo que irse. 76 tenemos la dictadura cívico-militar que cortó toda posibilidad de estudios y de discusiones en el medio universitario. Eso fue una noche negra para la universidad y para cualquier disciplina. Se instaura de nuevo el 83, se acaba la dictadura, se abre un nuevo periodo de la universidad, en el 85 se instaura el CBC, que implicó una democratización, y se abrieron facultades y se abrieron cátedras. En el 86 le propusieron a Elvira que se haga cargo de la cátedra lingüística interdisciplinaria, ¿sí? Que funcionó primero como seminario y ya luego como materia.
Y la sociología del lenguaje, o la glotopolítica, como ya se empezó a llamar en ese momento, era una unidad dentro del programa, ¿sí? Las dos materias, lingüística interdisciplinaria y sociología del lenguaje, estaban en el plan, pero no se estaban dando, nunca se habían dictado, no tenían programa. Así que fue armar en el aire, o sea, sobre la base de lo que podría ser, se fueron armando estas dos materias, ¿sí? Dentro de lo que era la sociología del lenguaje, que empezó a funcionar más fuerte, sobre todo en los 90, se empezó a discutir en torno a retomar discusiones que ya se venían haciendo afuera, ¿sí? Que era el bilingüismo, que era la diglosia. Se empezó a leer la producción catalana y canadiense, ¿sí? De lo que se llamaba la sociolingüística crítica, que permitió pensar la historia y permitió pensar también y comprender los procesos de minorización de sociedades, de grupos, etcétera, ¿sí? Y a volver a pensar la relación entre el Estado, la lengua y la nación. En paralelo, en el 86, Gespin y Marcellesi en la Universidad de Rouen inventan y conforman lo que es la glotopolítica, inventan el término y empiezan a pensar qué podría ser esto, ¿sí? Se empieza a conformar un campo que va a orientar las investigaciones. La glotopolítica, en ese sentido, para los autores, pensaban que el objeto de estudio ya no era el habla, pero también era la lengua, y eran las variedades de las lenguas, y eran los discursos, y eran los estilos, y eran los registros, y eran los géneros. El abanico se ampliaba, ¿sí? La lingüística desde esta mirada ampliaba su campo. Plantearon la importancia de integrar investigaciones con otras áreas periféricas, empezaron a pensar sobre los procesos de identidad, sobre la folclorización de lenguas minoritarias, sobre la incidencia de los medios audiovisuales en las lenguas, en las normas de las lenguas, la relación en el lenguaje del papel social que se le asigna a las mujeres, la función de las gramáticas para instaurar legitimidades y normativas, ¿sí? Para ellos, para estos autores, Gespin y Marcellesi, toda medida que afecte a la distribución social de la palabra, incluso si su objetivo no es lingüístico, incide en la situación glotopolítica. Entonces, esto lleva a que la mirada se amplíe, ¿sí? Esta misma cátedra fue conformando en ese sentido un gran equipo de investigación donde se iban incorporando los adjuntos, los ayudantes, se iban estableciendo líneas de investigación. Por un lado, las integraciones regionales, la legislación y las políticas educativas. Por otro lado, el panhispanismo y las políticas de área lingüística. Un tercer espacio eran ya los instrumentos lingüísticos, es decir, los manuales, las ortografías, los manuales de gramática, los diccionarios, las retóricas, ¿sí? Se empezó a pensar en investigaciones que contemplaran dispositivos normativos, que miran sobre los medios audiovisuales, cómo se representaba la lectura y la escritura, cuáles eran las decisiones glotopolíticas estatales, si es que tomaban, cuáles eran los debates públicos en torno a las lenguas. Se investigó sobre las políticas lingüísticas contestatarias de los socialistas, de los comunistas y los anarquistas. Se trabajó sobre textos didácticos, sobre la historización de las lenguas y las políticas de traducción, ¿sí? Ya a fines de los 90, principios del siglo XXI, se fue desarrollando una mayor intensidad de trabajos, se fue ampliando la producción de maestrías y de tesis, se organizaron eventos académicos, se organizaron congresos, se conformó lo que se llama Mercolingua, que es un banco de datos de legislación glotopolítica, ¿sí? Y se establecieron vínculos no solo ya dentro de este país, sino con otros países, ¿sí? Con otras provincias y con otros países. Ya en esta última década se siguen abriendo líneas investigativas, ¿sí? Se sigue pensando un montón de posibilidades y de temas. En la actualidad tenemos un anuario de glotopolítica que ya va por el número 3, creo, que no es de la cátedra, pero sí del área, y los congresos latinoamericanos de política,
que ya se hicieron en Bogotá, en Santiago de Chile, en Hannover y en San Pablo, y se va a hacer el próximo en Montevideo. La idea era hacerlo el año que viene, pero se trasladará al 2022. Yo personalmente ingresé en la cátedra en 2006, hace ya 14 años. Me ingresé primero como adscripto, después como ayudante, y después me incorporé en el UASIT que estaba dirigiendo Elvira. Y trabajábamos en la cátedra en estos 14 años, hemos trabajado con una variedad de temas impresionante, que hemos ido ampliando y cambiando año a año, ¿sí? La legislación lingüística ha sido un tema que nos atravesó durante muchísimo tiempo, y era el punto más importante para Roberto Bain, que fue el profesor asociado histórico de la cátedra, ¿sí? Pero hemos trabajado con las historias de la gramática castellana, con los procesos de imposición de la lengua en el Imperio Español, con la relación entre la lengua y la nación, entre el castellano y las otras lenguas, entre el castellano y las lenguas extranjeras, entre el castellano y las lenguas indígenas. Hemos estudiado casos nacionales como Brasil, como Perú o como Bolivia, o casos regionales como lo que es Galicia y Cataluña, en España. Hemos trabajado con las discusiones sobre la oficialización del castellano en la Argentina y con la oficialización de otras lenguas indígenas en algunas de las provincias, ¿sí? O la propia oficialización de lenguas en otros países de América Latina, como en Perú, con el quechua, o en Paraguay, con el guaraní. Hemos trabajado con las selecciones de lenguas en situaciones plurilingües, con la diversidad lingüística en las calles de Buenos Aires o en el mismo Internet. Y como hemos pensado como tema central de este año, la regulación de la discursividad, ¿sí? Pensando en ideologías lingüísticas y en representaciones sociolingüísticas. Es una mirada, y es con esta mirada glotopolítica que está atenta a los sectores minorizados, ya sea por motivos raciales, étnicos, nacionales, de género, ¿sí? Y a sus luchas reivindicativas y a los derechos lingüísticos, que incluimos el lenguaje inclusivo. La perspectiva glotopolítica está atenta a las intervenciones sobre el lenguaje y sobre la distribución social de la palabra. Y por eso nos interesa ver cómo las acciones políticas se reflejan en la lengua y cómo las acciones sobre el discurso exponen las relaciones de poder dentro de una sociedad. Cómo lo social y lo político se imbrica con el discurso. Cómo funcionan procedimientos discriminadores y antidiscriminadores dentro de la lengua, los procesos de prescripción lingüística, ¿sí? Y a veces esos aspectos de la regulación son los que estamos tratando de analizar y de ver. Y bueno, en ese sentido creo que fue, digamos, como un marco hacia el cual nos llevó a pensar o a repensar este lenguaje inclusivo. Creo que me voy excediendo ya de tiempo, les voy a dejar la palabra a Blas y a Francis, que espero escucharlos con atención, sobre todo conocer también sobre la historia de esa cátedra libre. Gracias. Hola, buenos días. Creo que se escucha bien. Bueno, yo soy Blas Radi. Me voy a presentar y voy a presentar la cátedra. No voy a introducir a Fran, pero voy a revelar nuestro plan. Es después distribuirnos la presentación, así que se va a presentar él mismo. Y también como parte de la cátedra está Ari, que decía, bueno, probablemente sea la integrante más joven de la cátedra, que también está ayudando con cuestiones operativas hoy acá. Yo soy profesor de filosofía y soy el coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Trans. Quiero agradecerles, bueno, a Gonzalo, a Karina y sobre todo a Fabiola por recibirnos en esta clase, por hacernos parte, bueno, en el caso de Fabiola, por organizar absolutamente todo. Y bueno, saludo también a todas las personas que nos acompañan hoy acá desde distintos lugares del mundo, como fueron señalando en el chat. Para empezar, yo lo que voy a hacer es comentarles un poco de qué se trata la Cátedra Libre de Estudios Trans, y voy a empezar por hacer dos aclaraciones, porque
bueno, teniendo en cuenta las distintas presentaciones que hemos hecho, lo que notamos es que en general la gente que no es de Argentina no sabe qué es una cátedra, y la gente que es de Argentina no sabe qué son los estudios trans. Así que voy a hacer dos mínimas aclaraciones con respecto a estas cuestiones. En inglés, cátedra se traduce como chair, y existe un Chair of Trans Studies en Canadá, pero es una figura completamente distinta. Chair es un rol que se suele otorgar a docentes que tienen gran trayectoria y mucho prestigio en un área, pero en la Universidad de Buenos Aires una cátedra es un equipo de trabajo que desarrolla actividades de docencia, de investigación, de extensión, y las cátedras libres son proyectos de extensión, que también desarrollan tareas de docencia y de investigación, pero su pertenencia es el área de extensión. En el caso de la Cátedra Libre de Estudios Trans, se trata de un proyecto de extensión ad honorem. Eso quiere decir que, en tanto integrantes de la cátedra, no tenemos renta. La extensión es una de las tres funciones sustantivas de la universidad, junto con la investigación y la docencia, y su objetivo es promover el desarrollo cultural y la transferencia del conocimiento entre distintos sectores sociales de la comunidad, consolidando el vínculo entre la universidad y la comunidad académica y extraacadémica, pero no en los términos unidireccionales, ¿no? De la universidad yendo al territorio iluminado. La Cátedra Libre se creó en el año 2018, es un proyecto que impulsamos junto a Mauro Cabral, y nuestro primer año de actividad fue el año pasado. Como equipo de trabajo lo que hicimos fue dictar un seminario abierto a la comunidad sobre ética médica y atención de la salud de personas trans, que dictamos en la Facultad de Filosofía, y al que se sumó la doctora Marina Elichiri. Y este año, debido a la cuarentena, que bueno, en Argentina lleva más de 200 días, decidimos sostener el funcionamiento de la cátedra mediante un proyecto audiovisual, al que llamamos Corriendo la Voz, cuya primera entrega pueden encontrar en YouTube, en el canal de la cátedra que creamos específicamente para el proyecto. Corriendo la Voz es una colección de videos cortos de intelectuales trans, que en la primera edición cuenta con, bueno, ya lo van a ver seguramente, una amplia mayoría latinoamericana. Sobre los estudios trans voy a hacer unos comentarios mínimos. Sobre todo porque quizás hacer un despliegue mayor nos llevaría un seminario entero y hasta quizás más. Me voy a limitar a decir que se trata de un campo académico en crecimiento, hay una historia repetida que localiza su génesis en los años 90 en América del Norte, pero en rigor los textos que se identifican como pioneros de este campo no fueron traducidos, y tampoco se crearon redes de colaboración académica que den sentido a una narrativa de derrame norte-sur. Es más, los problemas ante los que esos textos reaccionaban, y entre esos problemas podemos incluir investigaciones que sí se tradujeron y que lograron muchísimo impacto y circulación en nuestro contexto, esos problemas entonces sí tenían carácter global y se encontraron con resistencias locales también. Con lo cual, la emergencia de distintos focos críticos, germinales de eso que hoy podemos llamar estudios trans, en realidad se puede rastrear en distintos contextos que no necesariamente están conectados, y esto incluye también América Latina. Y los problemas que le dieron surgimiento al campo todavía justifican, y a la vez que, por supuesto, también obstruyen el desarrollo del campo. En nuestro contexto en particular, en el caso argentino, los estudios trans hasta ahora no han recibido reconocimiento institucional como campo académico, y la verdad es que han tenido un lugar bastante marginal en la academia. De hecho, podemos pensar que han tendido a ser activamente ignorados y hasta repudiados, sobre todo en los institutos de género. Como les decía, ofrecer una caracterización completa del campo es algo que no podríamos hacer en un encuentro, y que probablemente también daría lugar a la discusión.
Así que yo voy a señalar un par de notas que considero que son muy importantes en línea con la presentación que vamos a hacer. Una de las notas características, o quizás la principal característica de los estudios trans, es la toma de la palabra por parte de las personas trans después de una historia de objetificación académica. Que, por supuesto, es un gesto contestatario que se representa como este ya basta epistémico. Ese ya basta se dirige fundamentalmente a dos líneas de trabajo, la medicina por un lado y la teoría feminista por el otro. Entonces, este campo nace de una crítica muy fuerte y de un distanciamiento respecto de estos dos campos. Y ese distanciamiento implica un compromiso particular con la manera de entender el conocimiento en un mundo social y a los sujetos de conocimiento también en un escenario asimétrico, atravesado por prejuicios y por otras prácticas sociales que socavan la autoridad epistémica y la competencia de las personas trans. Y también implica la introducción de nuevas claves hermenéuticas para interpretar los fenómenos abordados. Y una de estas claves es la clave de la cisnormatividad, que se utiliza para entender cómo se realiza, cómo se produce y cómo se materializa la diferencia sexual a través de una serie de prácticas culturales, prácticas científicas, educativas, políticas. La cisnormatividad es la creencia que funciona normativamente de acuerdo con la cual todas las personas serán asignadas al sexo femenino o al masculino al nacer, las primeras van a crecer y se van a convertir en mujeres, las segundas en varones. Los estudios trans lo que hacen es adoptar el concepto de cisnormatividad como clave analítica. Y esto, para empezar, significa comprender cómo eso que llamamos sexo biológico se vuelve inteligible como si fuera un dato universal, como si fuera un dato fáctico y prediscursivo en nuestro contexto. Como les decía, hay mucho más que se puede decir respecto de los estudios trans. Voy a dejar acá esta presentación y lo que pensaba hacer era poner los conceptos a trabajar específicamente cuando pasemos a hablar del tema que nos convoca hoy acá. No sé si debería pasar la palabra para alguien más o ya les parece que empecemos con Fabiola. Te miro a vos en particular para que me digas. No, me parece que sí, justamente pensamos que entre el público iba a haber personas que no tuvieran la más remota idea de qué hablamos cuando hablamos de estudios trans, ni de qué hablamos cuando hablamos de glotopolítica. Estamos en paridad. Entonces, esta presentación, para que se entienda un poco desde dónde vamos a hablar, y no solo desde dónde vamos a hablar académicamente, desde dónde vamos a hablar con una cantidad de intereses políticos, de militancia. No escindimos lo académico de ningún modo, todo lo contrario, como no escindimos lo lingüístico del hecho social. Entonces, por eso esta presentación que por ahí, digamos, algunos dirán, ¿para qué me cuentan esto? Bueno, para que sepan desde dónde queremos hablar. Gracias, Blas, y bueno, continúas vos. Bien. Bueno, gracias, de vuelta a vos. Sí, lo que digamos, nos parece necesario ofrecer estas coordenadas para marcar desde dónde vamos a abordar este fenómeno. Mi idea ahora es, sobre esta base, aportar al trabajo en curso. Como había explicado Fabiola, cuando empezamos a hablar, empezamos a pensar en la participación en una clase del dictado de una materia, y esto se fue transformando muy rápidamente en un evento masivo que nos alegra. Así que yo en principio había pensado en algunas líneas para el trabajo del curso, pero bueno, esto se fue ampliando, así que espero que mi presentación pueda dialogar con intereses de los más variados, por fuera del curso de Sociología del Lenguaje. Lo que voy a hacer es ofrecer algunas consideraciones sobre el uso inclusivo del lenguaje, y también quisiera referirme a este epifenómeno de las disputas que el uso inclusivo del lenguaje genera. Hay mucho que se puede decir al respecto, y de hecho, bueno, se dice,
pero a mí me interesa hacer un recorte muy, muy específico que considero que colabora echando luz sobre algunos aspectos significativos que tienden a quedar en segundo plano y a veces hasta perderse cuando se aborda públicamente el tema del lenguaje inclusivo. Comprenderán también por las razones que expusieron Fabiola y Gonzalo, que esto no alcanza la cátedra de Sociología del Lenguaje, que justamente por el tipo de abordaje que ofrecen acerca de la manera en la que se imbrican cuestiones lingüísticas con cuestiones sociales y políticas, digamos, no sería alcanzada por algunas de las cuestiones que voy a mencionar. Pero bueno, en vez de anticipar directamente, voy a avanzar con la presentación. Ustedes habrán visto el impacto que tienen algunas expresiones en ciertos ámbitos. Todes, por ejemplo, es una expresión que inmediatamente despierta un cierto murmullo que va creciendo y que se multiplica. Por eso, bueno, hoy decir todes es noticia. Pero no solo eso. Y creo que es interesante capturar algunas escenas de los debates que provoca para ver qué está pasando, porque todes también es un chiste. Habrán visto que hay gente que utiliza la E para reemplazar aleatoriamente otras vocales y encuentra que eso es motivo de risa. Esto es algo que se puede ver en televisión, por ejemplo. Para otras personas, expresiones como todes son un problema, algo así como el correlato retórico del declive moral y cultural de la humanidad, por lo menos de habla hispana. Hay quienes, por el contrario, consideran que no se trata de un problema, sino que expresiones como estas son una solución a un problema o a muchos problemas sociales que se expresan también en el lenguaje. Hay quienes entienden que en realidad el uso inclusivo del lenguaje no soluciona nada, ¿no? Que es una especie de bálsamo simbólico que se usa sin ningún efecto sobre problemas materiales, como una especie de placebo que funciona más que nada como distracción. Hay quienes sostienen que se trata al revés, de un problema simbólico que tiene efectos materiales, y por supuesto también estamos quienes hacemos de este fenómeno lingüístico y de sus ecos políticos un tema de análisis. En estas discusiones generadas por el uso inclusivo del lenguaje hay de todo, entre otras cosas porque no está del todo claro quién goza de autoridad para dirimir los desacuerdos, ni tampoco qué tipo de autoridad se necesita. ¿Es una autoridad política o es una autoridad epistémica la que necesitamos? Y en cualquiera de los dos casos, ¿quién tiene esa autoridad? ¿La tiene la comunidad de hablantes o tal vez ciertas subcomunidades específicas? ¿La tienen las academias de letras y su gremio? ¿La tiene el gobierno? Bueno, esto no parece estar, por lo menos del todo definido, y de las discusiones participa un conjunto heterogéneo de agentes sociales que se sienten con derecho a intervenir legítimamente en el foro social en virtud de distintas credenciales, ¿no? Desde el hecho de ser hablante competente del español hasta tener un doctorado en lingüística y el máximo cargo en la Academia Nacional de Letras. Ahora bien, en nuestra aproximación a estas discusiones, notamos que de manera regular las discusiones adoptan la forma de una pulseada en la que encontramos argumentos que se ofrecen a una tribuna altamente polarizada, ¿no? Argumentos a favor y argumentos en contra del lenguaje inclusivo, en los que el lenguaje inclusivo aparece como una propuesta unificada, o por lo menos como algo que en estos términos pasa a convertirse en una propuesta, en una sola, coherente, homogénea. Y en este escenario se confunde con demasiada frecuencia lenguaje no sexista y lenguaje neutro, porque se les aplica a los dos el mismo rótulo y se usan indistintamente, ¿no? Se habla de lenguaje inclusivo para hablar indistintamente de uno y de otro, y de esta manera se pierden de vista diferencias muy importantes respecto de sus genealogías intelectuales y políticas, de sus agentes, de sus estrategias, de sus expectativas también respecto del cambio social. Como si distintas tradiciones de pensamiento, distintas trayectorias políticas, distintos compromisos teóricos, maneras de concebir la relación entre el lenguaje y el mundo se pudieran colapsar en una fórmula muy simple que cada quien podrá apoyar o repudiar en función del lugar que le dé en su sistema de creencias, y como si también los argumentos esgrimidos funcionaran de todos modos. Acá parece haber un supuesto
de fondo que justifica la aproximación desinformada, ¿no? De acuerdo con el cual, bueno, en realidad no es necesario profundizar en estos aspectos para formar una opinión y para hacerla valer, o para pretender hacerla valer en el espacio de las razones. Y cuando digo estos aspectos, me refiero más que nada a aspectos pragmáticos, porque también esto teniendo en cuenta algo que es esto justamente lo que anticipaba, algo que encontramos muchas veces en espacios eruditos de trabajo sobre lingüística en particular, es un conocimiento hiperespecializado en modelos formales de gramática, pero muy ingenuo, muy desinformado respecto de otros aspectos significativos del fenómeno que llamamos lenguaje inclusivo, fundamentalmente cuestiones pragmáticas, pero también cuestiones históricas y políticas. Por eso decía que este diagnóstico no alcanza en particular a esta cátedra, que justamente trabaja a partir de esta articulación. Pero digo, en la tribuna digamos, más amplia que se refiere a este fenómeno y que alcanza muchas veces con frecuencia los medios de comunicación, los congresos, etc., nos encontramos, por ejemplo, con intelectuales que a veces promueven o se pronuncian a favor del uso de la E y dicen que la E es una estrategia contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo, como si fuera un escudo contra los femicidios y contra la desigualdad salarial entre mujeres y varones, y a la vez con intelectuales que consideran que el uso de la E lo que busca es marcar a las mujeres en el lenguaje y que se trata, digamos, tienen una perspectiva crítica, ¿no? Dicen que se trata de una estrategia coercitiva, que es una estrategia ineficaz, pero sobre todo inútil, porque al fin y al cabo el sistema de género español tiene una propiedad marcada y que justamente esa propiedad es la que corresponde a lo femenino, con lo cual introducir esa marca para visibilizar a las mujeres no hace falta, no tiene ningún sentido. Fíjense que se trata de un enfoque celebratorio y uno crítico que presentan convergencias interesantes, y son esas las que me interesan como para dar puntapié a una serie de comentarios. Para empezar, en los dos casos consideran que eso que llaman lenguaje inclusivo son estrategias de intervención que recurren al uso de la E al servicio de la emancipación de las mujeres. En general, estos enfoques además dan por supuesto una herencia teórica y un compromiso feminista detrás de estas estrategias. Entonces, para poner sobre la mesa lo que este tipo de abordajes ignoran, en este artículo al que hacía referencia Fabiola, que se llama Lenguaje inclusivo, cambio lingüístico y cambio social, que es un artículo que encuentran online y que escribimos junto a Mariana Espada, que también es integrante de la cátedra, asumimos la tarea de ofrecer una serie de precisiones y distinguimos, por un lado, lenguaje no sexista y por otro, lenguaje neutro. Identificamos cuáles son los objetivos que motorizan estas estrategias, quiénes son sus agentes, y describimos también cuáles son los compromisos teóricos y políticos que sostienen, básicamente cómo entienden el concepto de género, cómo piensan las relaciones de poder en función de ese concepto de género, y de qué modo conciben también la relación entre los cambios lingüísticos y los cambios sociales. O sea, presentar el lenguaje inclusivo como una propuesta unificada, sin hacer estas distinciones, sin comprenderlas, implica perder de vista aspectos que consideramos que son muy importantes. Así que por eso es que comenzamos haciendo esta distinción entre lenguaje no sexista por un lado y lenguaje neutro por el otro. Y yo me voy a referir como abuelo de pájaro a esta distinción. Cuando hablamos de lenguaje no sexista, nos referimos a una estrategia de intervención lingüística que se remonta a los años 70, cuando comenzaron a desarrollarse los estudios sobre sexismo en el lenguaje. Esto es algo que tuvo lugar en Estados Unidos con el trabajo pionero de Robin Lakoff, antes de avanzar igual sobre el lenguaje no sexista. Tal vez es conveniente precisar qué es el sexismo o qué entendemos por sexismo. Van a encontrar sin dudas muchas definiciones, y la definición misma es un terreno de disputa. Tomamos una definición estándar que ofrecen Rubio, Castro y Bodelón, que son investigadoras feministas que trabajan sobre todo sobre cuestiones de sexismo en el lenguaje jurídico, que definen
sexismo como la creencia en la superioridad del sexo masculino, lo que determina una serie de privilegios para ese sexo considerado superior en detrimento de la posición de las mujeres. ¿Cómo se expresa el sexismo en el lenguaje? Bueno, en el lenguaje se expresa de muchas maneras, y de hecho el desarrollo de la lingüística feminista contribuyó a exhibir estas distintas maneras. Por ejemplo, se expresa por medio del uso masculino genérico que invisibiliza a las mujeres, pero también definiendo a las mujeres a partir de su relación con los varones, o atribuyendo un valor semántico negativo y con frecuencia sexual a los términos femeninos. Acá hago un paréntesis. Si recuerdan una de las opiniones respecto del lenguaje inclusivo que acabo de ofrecer para señalar cómo esta confusión entre lenguaje neutro y lenguaje no sexista tiene lugar, recordarán que alguien podría decir, bueno, en realidad no es que el genérico masculino invisibiliza a las mujeres, sino que por el contrario, el español marca a las mujeres. Esta es una objeción muy recurrente, se respondió una y mil veces a ella, pero vuelve a aparecer. Entonces, me limito acá a señalar que no hay una contradicción en señalar que el español solo marca lo femenino y hablar de invisibilización de las mujeres. Pero, para poder advertirlo, es preciso pensar en esta crítica fuera del laboratorio. Esto es, pensar en los usos del lenguaje imbricado en las formas de vida de una comunidad de hablantes, ¿no? Pensar, por ejemplo, en las lógicas a partir de las cuales se establecen excepcionalidades, se establecen jerarquías, y en las consecuencias prácticas que esto trae aparejado. Y no pensar en consensos entre lingüistas respecto del carácter privativo del sistema de género. Si se abordan estas críticas desde ahí, por supuesto no se van a comprender. Pero bueno, volviendo, la idea de Lakoff es que el lenguaje es el reflejo, o que es la expresión de asimetría, de la asimetría entre mujeres y varones, una asimetría que además marca todas las relaciones sociales. Ella entiende además que la dirección del cambio es siempre de las relaciones sociales hacia el lenguaje, y nunca en el sentido inverso. O sea, el cambio lingüístico para ella no produce cambios en las relaciones sociales. En todo caso, es importante apostar a cambios sociales que eventualmente se van a traducir en cambios en el lenguaje. Ahora, desde los años 70 a nuestros días, o sea, en estos últimos 50 años, el campo de los estudios sobre el sexismo en el lenguaje se ha extendido, y con el tiempo comenzaron a pensar el vínculo entre el cambio lingüístico y el cambio social exactamente a la inversa, o sea, cambió la dirección de la flecha. La idea pasó a ser que los cambios en el lenguaje producen transformaciones sociales. O sea, las modificaciones en el lenguaje cambian el mundo. Y en estos términos, sobre todo a partir del activismo feminista, comenzaron a escribirse muchas guías, sobre todo en instituciones y organismos internacionales, que ofrecen instrucciones, sobre todo para marcar a las mujeres en el lenguaje. El objetivo del lenguaje no sexista es justamente marcar a las mujeres. Y esto se hace, por ejemplo, marcando el femenino en las profesiones, sobre todo en aquellas que están jerarquizadas, desdoblando los términos en función del género, por ejemplo, diciendo todos y todas, o todos / as, o, bueno, si nada de eso funciona, buscando rodeos no generizados. Por ejemplo, diciendo profesionales de psicología en lugar de psicólogos, o psicólogos y psicólogas, ¿no? Vemos que estos rodeos usan, o llegan, digamos, a recurrir a fórmulas neutrales, pero, bueno, consideramos que no deben confundirse con las estrategias de lenguaje neutro. ¿A qué llamamos lenguaje neutro? Bueno, a estas estrategias que recurren al uso del asterisco, de la E, de la X o arroba como marcadores de género neutro. Como ha señalado, bueno, la lingüista y profesora de esta facultad, Andrea Born, a diferencia de las estrategias que vimos antes, estas no son correctas según el sistema normativo y la variedad estandarizada sostenida por las autoridades del español, vinculadas con las academias de la lengua y con la RAE. Entonces despiertan otro tipo de resistencias. Las estrategias de lenguaje no sexista son resistidas, pero sobre todo por cuestiones de economía.
el objetivo de las estrategias de lenguaje neutro no consiste en marcar el femenino. Y hay que aclarar, tampoco tienen un compromiso con borrar a las mujeres. Lo que hay por detrás de estas estrategias es una conciencia lingüística imbricada con una concepción, con una comprensión muy distinta del sexo, del género y de las relaciones sociales. Muy distinta respecto de la que está supuesta en las estrategias de lenguaje no sexista, que es, podríamos decir, una comprensión de sentido común. Y acá voy a retomar un momento, voy a hacer un paréntesis como para dar sentido a este contraste. Tengamos en cuenta que el diagnóstico de sexismo asume como axioma la existencia de una humanidad generizable a partir de dos categorías discretas en función de la diferencia sexual que se entiende como verdad última e inapelable de los cuerpos. Esto significa que en el marco de estas denuncias sobre el sexismo, quienes adoptan estos enfoques, quienes adoptan estas estrategias de lenguaje no sexista, están pensando, para empezar, en un universo de discurso que puede ser ordenado en dos categorías conjuntamente exhaustivas y mutuamente excluyentes, ¿no? A partir de esta articulación normativa del binario de la diferencia sexual. Esto es, básicamente, se supone que solo existen mujeres y varones que además se definen como tales porque traen puesta la diferencia sexual, la traen como impresa en el cuerpo. Y además están pensando en una trama de relaciones de poder en función del sexo y el género que corresponde a lo que Julia Serano, una intelectual trans estadounidense, llamó sexismo unidireccional, que se puede representar fácilmente con una flecha: varones que oprimen a mujeres y punto. Las comunidades que promueven estrategias de lenguaje neutro, por su parte, y por eso quería, digamos, referirme antes a esta comprensión de sentido común para marcar este contraste, estas comunidades que promueven estrategias de lenguaje neutro apuestan justamente a desestabilizar la grilla normativa del binario de género y la diferencia sexual que está supuesta en el enfoque anterior. Grilla que codifica nuestra experiencia cotidiana y nuestras instituciones, con consecuencias muy negativas para las personas que nacen con características sexuales que varían respecto de los estándares femenino y masculino, así como también para las personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer, esto es, para las personas intersex y para las personas trans. Este tipo de perspectiva implica además darle complejidad al registro de la trama de relaciones de poder, que ya no se puede dibujar con una flecha entre dos elementos únicos. Sirve esto para señalar que entre estas dos estrategias encontramos una tensión muy fuerte. De hecho, entre las principales detractoras de las estrategias del lenguaje neutro, encontramos a las feministas defensoras del lenguaje no sexista, que levantan la importancia de marcar a las mujeres. Les voy a leer una cita que recuperamos en el trabajo, ya voy a ir cerrando, pero les quiero leer una cita de la filóloga española Teresa Meana, que es defensora del lenguaje no sexista. Dice ella: la diferencia sexual está ya dada en el mundo, no es que el lenguaje la crea. Lo que debe hacer la lengua es simplemente nombrarla, puesto que existe. Insistamos, dice ella, lo que no se nombra no existe. Ahora, este enunciado tiene varios problemas que podemos pensar desde el punto de vista de la argumentación, desde el punto de vista del respaldo empírico, esto por solamente nombrar algunos. Me interesa destacar que en este fragmento mínimo se espera al mismo tiempo que nuestras proferencias nombren lo que existe porque existe, voy a volver sobre esto, y que nombren lo que queremos que exista para que pase a la existencia. O sea, por un lado quieren que nombren lo que existe, que estas proferencias nombren lo que existe porque existe como una actividad meramente constatativa, y aclaro acá que la constatación en rigor no es tal porque ignora la evidencia en contrario, pero bueno, profundizar sería irnos mucho de tema, y a la vez se espera que nuestras preferencias nombren lo que queremos que exista justamente para que pase a la existencia, explotando la fuerza performativa del lenguaje. De hecho, acá encontramos esta premisa respecto del vínculo entre el cambio lingüístico y el cambio social. De hecho, la misma autora dice: no son necesarias las arrobas para incluir a las mujeres. Hay soluciones más creativas para transformar la lengua. Y cuando transformemos el lenguaje, transformaremos
a la realidad, ¿no? Acá hay una contradicción y por supuesto un sinsentido. Pero este despliegue me permite marcar otro punto. La fortaleza ontológica que tiene la diferencia sexual en la teoría feminista, ¿no? La dependencia ontológica que tiene la teoría feminista respecto de la diferencia sexual, conduce a la crítica de estas otras estrategias por entender que borran a las mujeres. Es evidente acá, y esto ya para ir cerrando, que no hay un proyecto compartido entre las estrategias del lenguaje no sexista y las del lenguaje neutro. No hay una afinidad teórica y política, no hay una genealogía que se pueda resumir en una, no hay estrategias equivalentes. Por el contrario, lo que encontramos son tensiones, encontramos contradicciones y bueno, también, como vimos, algunas incoherencias. Lo pongo de relieve porque los debates acerca del lenguaje inclusivo están abiertos a toda la comunidad, pero las condiciones de participación son asimétricas. Y la asimetría respecto de la autoridad epistémica es inversamente proporcional al impacto de las consecuencias de lo que está en debate. Por eso, teniendo esto en cuenta y considerando que se están discutiendo problemas prácticos que además involucran a sujetos marginalizados, creo y creemos en realidad con Mariana Espada, con quien escribimos el artículo, que estas son cosas que es necesario conocer y por eso es que las presentamos. No voy a decir nada sobre las expectativas de cambio social ligadas a las estrategias del lenguaje neutro, porque esto es un tema que va a desarrollar Fran. Bueno, muchas gracias por escucharme y le paso la palabra a Fabiola. Gracias, Blas. Bueno, ya me presenté en parte, mi nombre es Fabiola Ferro, yo soy egresada de la carrera de Letras de la UBA. Trabajo en las dos materias que mencionó Gonzalo cuando contó un poco la historia del campo en el que trabajamos, en lingüística interdisciplinaria y en sociología del lenguaje. De hecho, fui estudiante de la primera vez que se dio sociología del lenguaje en la facultad. También soy docente en la carrera de comunicación, donde de hecho había presentado para este año un seminario optativo para el grado dedicado a esta problemática, del denominado lenguaje inclusivo, que en realidad quedó para el año que viene porque en pandemia y en las condiciones en las que trabajamos dar una materia nueva era realmente imposible, ¿no? Pero bueno, suponemos que el año que viene vamos a poder darlo. Y además soy, en realidad soy la suplente, acá está Laura Carboni, de la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGDUBA. Yo voy a arrancar retomando algunas de las cosas que dijo Blas, contándoles cómo fue que en un momento con Laura Carboni y con Alejandra Bernat, que está también acá, estábamos en una reunión de Conado Histórica de la Federación de Sindicatos Docentes Universitarios, hecha por la Dirección de Géneros. Y mientras, bueno, cada Secretaría de Géneros contaba qué estaba haciendo, qué problemas tenía, la instrumentación del protocolo contra las violencias en su facultad, o esto o aquello, digamos, problemas diversos, un encuentro. Empezamos a chatear entre las tres diciendo algo así como, y en todo caso que me corrijan, che, demasiada agenda de mujeres. Acá todo el problema es agenda de mujeres. Lo cual no está mal, y sí está mal, o por lo menos plantea un problema, ¿no? Entonces, digo, porque si todo el problema son exclusivamente la discriminación hacia las mujeres, el lugar de las mujeres, el feminismo, bueno, evidentemente hay una parte que, digamos, que se está ocultando, y fue así como en ese mismo sábado a la tarde, por el chat entre las tres, por el WhatsApp, dijimos, che, hay que armar para la UBA, en ese momento lo llamábamos todavía el cupo laboral travesti trans, tenemos que ponernos en contacto con compañeros
travesti, trans, y tenemos que desarrollar esto, porque no puede ser que todo gire, acá hay un problema. Se los cuento esto como para entender parte del problema del llamado lenguaje inclusivo, que Blas denominó lenguaje neutro a partir del uso del género neutro. Yo uso el término lenguaje inclusivo porque es el más extendido, ahora después voy a hacer algunos comentarios, pero donde el problema está en ver lo que en parte parece que no se ve o no se quiere ver o se oculta. Y como siempre, donde lo que no se ve o se oculta, hay personas. Y hay personas que además son violentadas. Entonces, digo, para arrancar esta exposición, yo les voy a contar que, bueno, voy a hablar un poco obviamente desde una posición glotopolítica, pero yo no les voy a ofrecer muchas soluciones, sino que les voy a traer algunos problemas. Yo lamento si alguien esperaba otra cosa, pero yo les voy a traer problemas. Arranquemos por la idea de esta noción extendida de lenguaje inclusivo. ¿Qué se entiende por lenguaje en ese caso? Claramente, cuando hablamos o cuando se habla de lenguaje inclusivo, se enfrenta toda teoría institucionalista, algo así como que la lengua como institución existe con independencia de las personas que participan en los actos lingüísticos. Muy por el contrario, yo prefiero empezar a pensar este fenómeno, esto que se ha dado en llamar habitualmente lenguaje inclusivo, que después voy a criticar, digo el nombre, como una arena de disputa, en el sentido de Voloshinov, en el sentido de una disputa por el signo ideológico. Es decir, el lenguaje no es, por supuesto que no es propiedad de la RAE ni de ninguna academia, pero tampoco de las individualidades de los hablantes, sino que el lenguaje es una arena de expresión de las luchas sociales. Voloshinov lo pensaba en particular en relación a la lucha de clases, y eso hace que los signos estén multiacentuados, y que entonces haya una disputa por cuál es el valor de eso. Para quienes hayan visto la película de Spike Lee, Malcolm X, cuando él está en la cárcel, le acercan un diccionario y le dicen que lea cuál es la definición de la palabra black, negro. Y Malcolm X, que en ese momento todavía es lo que uno diría un lumpen, la verdad es que no ofrece muchas, no da muchas esperanzas el muchacho en ese momento, lee que es oscuro, falta de inteligencia, diabólico, sin luz. Y ese muchacho bastante perdido, mira a quien le da el diccionario y le dice, ¿pero esto quién lo escribió? Un blanco. Solo un blanco puede escribir esto, ¿no? Y alguien diría, ¿cómo que un diccionario lo escribió un blanco? Siempre lo cuento porque es una película bastante vista, y me parece que es un lindo ejemplo para entender, bueno, justamente que en realidad cuando hablamos de lenguaje no estamos hablando ni de una institución, o sí, en todo caso de una institución, pero estamos hablando de una arena de lucha, y que además, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de un aspecto que a veces es sobresaliente, y a veces lo hacemos sobresaliente los lingüistas, esto que decía Blas, de cómo la mirada del lingüista, pasa también en otras profesiones, hace que haga sobresalir un aspecto del hecho social. Pero no hay hecho lingüístico por fuera de las condiciones históricas, sociales, materiales en las que se desarrolla. No hay lenguaje inclusivo, no hay autónomo, como no hay autonomía del lenguaje, y en todo caso la autonomía del lenguaje en determinadas circunstancias es relativa, pero siempre es relativa. Por eso yo prefiero pensar
para pensar el lenguaje en un autor que no es lingüista, en un sociólogo, en Bourdieu, y para pensar el lenguaje inclusivo, esto que damos en llamar lenguaje inclusivo, pensar en el mercado lingüístico, donde la idea es que, digamos, básicamente, digo, explicada quizás hasta un poco rápida y salvajemente en el marco de la charla, es que el mercado lingüístico, que es un mercado unificado, es un mercado de intercambios, donde hay situaciones sociales muy desiguales, que llevan emparejados procesos de dominación y de censura de discursos de unos sobre otros, que hay diferentes productos lingüísticos que tienen un valor social muy distinto. Esto es muy obvio, para que se entienda, doy un ejemplo de otro campo. Digo, cuando alguien dice soy bilingüe, en principio eso es visto como algo muy valioso. Pero yo les diría que eso depende de cuáles son las lenguas en juego y qué posición ocupan en el mercado lingüístico, porque una cosa es ser bilingüe castellano-inglés o inglés-alemán, y otra cosa es ser bilingüe macá-guaraní, con dos lenguas que no cotizan en el mercado lingüístico, para decirlo en términos más vulgares, y que a su vez no son solo las lenguas, sino las variedades, las distintas formas, porque en realidad cuando uno habla de las lenguas también habla de una construcción. ¿Qué es el castellano? ¿Cuántas variedades tiene el castellano? ¿Cuántas variedades regionales? ¿Cuántas variedades etarias? ¿Cuántas variedades de clase tiene el castellano? Entonces, esa estructura social del mercado lingüístico determina qué es lo que tiene más valor en el intercambio lingüístico y, por supuesto, está asociada a sí, estructura de poder. Alguien preguntaba en el chat recién, ¿por qué hay que pensar que tiene que haber alguna autoridad lingüística? ¿No? Una pregunta interesante. Porque, bueno, yo no digo que debe haber. Lo que estoy señalando es que la sociedad de clases y las sociedades en las cuales se dan procesos de opresión, que incluyen la opresión heteronormativa, por ejemplo, que incluye la opresión de género, hay relaciones de poder que se expresan también, no digo que se reflejan, no digo que son necesariamente la copia, que se expresan en la lengua. ¿Qué es la norma lingüística? Y hablar de que la norma lingüística es lo normal, que por lo tanto es la norma genérica, ¿no? Digo, hay un punto en el cual a mí me sorprende a veces que personas sin necesariamente una participación en lugares como la Facultad de Filosofía y Letras o en alguna facultad, pregunte cosas como, ¿y la RAE aceptó el término? Y a mí me dan ganas de preguntarle, ¿a vos qué te importa? ¿Qué te hace la RAE a vos? ¿Qué es la RAE para vos? ¿Vos estás preocupado por una institución real? Trato de no responder de ese modo porque entiendo que sería un poco violento de mi parte, porque no hay mala intención, hay solo desconocimiento y hay reproducción de la norma, ¿no? Reproducción de la norma que, en definitiva, es la reproducción justamente en el plano lingüístico de un determinado orden social y de un determinado régimen social. Entonces, digo, para pensar el lenguaje inclusivo, yo empiezo a pensar, bueno, el lenguaje inclusivo, el llamado lenguaje inclusivo, es una molestia. Es una molestia porque viene a desordenar un mercado lingüístico con precio, tarifa, valores, lugares de inclusión de los sujetos, que es claramente molesto y que solo se puede entender, como decía antes, como el hecho social es uno solo, no hay hechos lingüísticos. A los lingüistas nos encanta creer eso, bueno, supongo que a los historiadores les encantará creer que hay
hechos históricos, ¿no? Digamos que cada uno irá barriendo para su rancho, pero no hay. Digamos, el hecho social es uno solo, como les decía antes. Entonces, el único modo de entender lo que se ha llamado lenguaje inclusivo es, en primer lugar, el ascenso del movimiento de mujeres y del movimiento de disidencias. Son esas condiciones histórico-materiales que han dado lugar a su formación. En el caso de Argentina, y justamente por eso, no se puede hablar en términos generales. Yo no puedo generalizar, o sea, puedo hacer algún grado de teoría más general, pero yo me voy a referir, digo, porque además acá hay personas de Chile, España, Perú, entonces hay distintos, México, distintos lugares donde los procesos no son iguales. Hay, por supuesto, en la comunidad hispana, una hispanoparlante, una extensión de los procesos, pero no son idénticos de ningún modo. Decía, lo que hay que pensar es, por ejemplo, en el caso de Argentina, el momento en el que se irrumpe en el Congreso para defender la ley de interrupción voluntaria del embarazo, personas muy jóvenes, usando además ciertas formas del lenguaje que se empiezan a transformar en objeto de debate y de disputa. Ahora, la cantidad de rechazos y ataques normativistas por parte no solo de la Real Academia Española, en su caso de la Academia Argentina de Letras, sino les diría de las instituciones del Estado, o los intentos de cooptación, como lo que señalaba Blas, de, bueno, mira, te cambio el lenguaje con E, te doy una opción, por ejemplo, como uno de los primeros que sacó esto fue el Estado chileno, ¿no? El Estado chileno, en el mismo momento en el que está la rebelión de los pingüinos y revientan a palos a la juventud, sacan un manual de lenguaje que llaman inclusivo y que en realidad es usar la fórmula femenina y masculina de género en paralelo. Mientras, insisto, muelen a palos a la juventud que se rebela. Esto no es menor, porque si no parece que ¡qué democráticos! No, bueno, mirá, te dejan usar femenino y masculino. No es lo que estamos pidiendo, pero además hay otros problemas. Decía, ¿por qué tanto rechazo, tanto ataque? ¿Por qué tanta burla? Bueno, en parte esto tiene que ver con la disputa, tiene que ver con el mercado y tiene que ver con algo que ha ido también modificándose a lo largo de estos años, que decía la oscilación entre censura y cooptación. Entonces censuro o te propongo alternativas, me hace acordar a las propuestas de dominación de la Iglesia Católica en la conquista en América, ¿no? Entonces, bueno, donde creían que había cierto culto, iba y te propongo una alternativa, te meto una cruz. Bueno, ahora te saco y te pongo esta u otra alternativa. Y cuando no se puede más, dice, bueno, la universidad, que es el lugar democrático por excelencia, entonces te permite escribir en el denominado lenguaje inclusivo, que Blas mencionaba como lenguaje neutro, una tesis. Ahora, eso sí, a la Cátedra Libre de Estudios Trans, no sé si lo escucharon, no les pagan. Son dos cosas distintas. La democracia alcanza hasta que escribas, el intento de escindir permanentemente el hecho lingüístico de su condición, de su materialidad social y de su contenido, en este momento, por lo menos, de rebelión y resistencia. Entonces, por otro lado, digo, podríamos preguntarnos, más o menos descripto esta situación, bueno, pero en definitiva, entonces, ¿qué es? ¿Es un lenguaje? Bueno, miren, ahí hay mucho escrito sobre si es un lenguaje, es una variedad, es un estilo discursivo, es una retórica, es una orientación comunicativa destinada a
quien escucha. Es cierto que en una misma intervención se oscila muchas veces entre un lenguaje androcéntrico o uno no sexista y el uso del lenguaje inclusivo, porque además el lenguaje inclusivo, lo voy a decir muy al pasar, el lenguaje neutro, como señalaba Blas, tiene una particularidad que es molesto desde su origen. Porque si hay algo que los hablantes de una lengua, incorporamos automatizadamente, es el uso del género. Cuando uno está hablando, en todo caso, ¿qué piensa? ¿Qué selección léxica? ¿Uso esta palabra o uso esta otra? ¿Uso esta metáfora? No piensa cómo conjugar los verbos o cómo coordinar género y número. Eso es parte, tomen la teoría del lenguaje que quieran, de adquisición, de aprendizaje, una posición del estilo chomskiano, y además cualquier hablante eso lo sabe. Cuando uno habla una lengua extranjera es cuando está pensando cómo le pega el plural, o cuál es ¿cuándo se usa el subjuntivo en italiano? ¿Qué cosa, por favor? ¿Cómo? Bueno, pero cuando uno habla su propia lengua, sobre todo hablantes entrenados, uno no piensa eso. Y el lenguaje inclusivo, o el lenguaje neutro, te obliga a reeducarte en eso que tenés automatizado. Con lo cual, digo, se transforma en algo, en ese sentido, digo, molesto, y hace que incluso, bueno, muchas veces haya oscilaciones. Ahora, a mí me parece más importante qué es, si es una variedad, si es un estilo, si es una retórica. Más importante que eso es el problema del nombre. Miren, inclusivo es un nombre espantoso, directamente. Es un nombre que deberíamos desterrar, lo uso en función de una practicidad denotativa. Digo, cuando uno habla de lenguaje inclusivo, todo el mundo sabe de qué está hablando, pero que marca una desigualdad en el sentido de quién incluye a quién es el que puede incluir, cuál es el lugar de poder. Lo mismo pasa con otra variedad que apareció de denominación que es incluyente. Podríamos pensar en neutro, que la propuesta de Blas, y no solo de Blas, en la idea de retomar la idea de un género neutro, pero a mí el neutro, y lo pongo a debate para que además después Franci me responda, y el mismo Blas, siempre me genera la duda respecto de tratar de ocultar su carácter ideológico. Otros señalan como no binario. Siempre estuve tentada de denominarlo democrático, pero no, porque en realidad el problema con el término democrático es que tiene demasiada buena prensa. Digamos, se cree que con la democracia se cura, se come, bueno, conocen todos, y parece que no es exactamente así, por lo menos no con la democracia burguesa, con lo cual la verdad que prefiero también. María Moreno dice, es mejor llamarlo lenguaje descentrado, sin aduana ni peaje. No me queda claro cuál, digamos, si yo tuviera si yo pudiera, digamos, yo no logro optar por una de estas opciones. Sí me queda claro que es un problema la denominación, y es un problema, entre otras cosas, porque justamente está atravesado por está fuertemente atravesado por la dimensión ideológica, y yo quiero señalar algo sobre en qué consiste el lenguaje inclusivo o neutro. Fíjense que casi todas las menciones tienen que ver con el uso de la E para el género, ¿no? Entonces, cuando dicen, bueno, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, es decir, todes en lugar de todos o todas, o todos y todas. Pero el lenguaje inclusivo tiene dos características muy interesantes, que por supuesto a su vez están en disputa. Una es esta del uso de la E para marcar el género neutro, que además se usa de dos modos. Está desde el hola a todes a hola a todos, todas y todes, ¿no? Digamos, hay como una disputa
respecto de cómo podría llegar a estandarizarse en el caso de que se estandarice. Y el otro aspecto, para cualquier persona que sea usuaria del lenguaje inclusivo, es que el lenguaje inclusivo tiene un límite denotativo ideológico muy claro. No se puede mencionar cualquier cosa. Cuando fue el proceso de debate de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, en la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, empezó a aparecer tímidamente les diputades, por ejemplo, pero solo para aquellos que apoyaban y defendían la ley. El resto, los diputados y las diputadas. Nunca se registró en ese momento, yo estuve buscando que se usara les senadores, porque en el Senado no pasaba. Alguien que sea acá usuario, usuarie, o que conozca, diría: ¿les policías que llevaron adelante el desalojo de Guernica? Pero sí diríamos les desalojades, les perseguides de Guernica. Hay un componente ideológico que no tiene que ver solo con el aspecto gramatical. Tiene que ver con en qué campo de lucha y por lo tanto de denotación se inscribe socialmente. Esto va a ser siempre así. Miren, no necesariamente. El Estado es muy fuerte y suele cooptar esta cosa. Yo sé que estoy trayendo malas noticias, que es sábado, pero disculpen, yo les dije, yo traigo problemas. Después vemos. Entonces, lo que es interesante, digo, interesante, lo que a mí me lleva a pensar es, bueno, justamente cómo en realidad el aspecto denominado lenguaje inclusivo del hecho social forma parte de un proceso de lucha, pero que además hay que entenderlo localmente, porque les quiero hacer solo una aclaración, y creo que me estoy extendiendo demasiado. Es el problema de cuando uno es docente, uno se consiguió un laburo donde le pagan por hablar, entonces, bueno, arranca y no para. Voy a tratar de volver a cortarlo. Pero decía dos cosas. Una, todos vienen y te dicen, no, porque en Suecia aprobaron en el 2015 el pronombre neutro gen, si es que se pronuncia así, disculpen. Y vos decís, mira, sí, la sociedad sueca, según me contaron, no sería exactamente igual a la Argentina. Habría algunas diferencias, más allá de la disputa sobre los números de la pandemia. Parece que se vive un poco mejor allá. La ley de aborto en Suecia, digo para tomar un referente, es de 1938. La ley actual es del 75 y es tan amplia como la que se está bregando en Argentina. Eso te da otra configuración. No es solo un problema gramatical. Por supuesto que después hay historia de las lenguas. Eso te da otra configuración social. No podés comparar el elle con el gen sueco. Y por otro lado no podés compararlo porque ahora, sin ánimo de ofender, el sueco es una lengua que solo hablan los suecos, que son poquitos. Hace mucho frío y hay poca gente. El castellano es la segunda lengua internacional. Por lo tanto, los procesos del castellano tienen un peso glotopolítico que, por más que los suecos viven mejor, no lo pueden tener. Digo, si uno no puede ver esto como un engranaje, cosa que muchas veces nos cuesta ver, y sobre todo los lingüistas decimos, hacemos la disección de la rana, vamos, le sacamos una parte a otra, y decimos, acá tenemos el objeto lingüístico, y con eso nos contentamos, y es más, muchas veces nos pagan por hacer eso. Pero lo que tiene que ver es el proceso más general y complejo, y lo que tiene que ver además son dos peligros, y con esto termino, que es, el primero es el riesgo, esto lo señala Mara Glossman,
del idealismo liberal diciendo, bueno, está bien. Como no hay institución de la lengua, entonces acá esto depende de la capacidad individual, de la sumatoria individuales, de simplemente las palabras, sus formas y sus sentidos, y todo el problema es batallar por el sentido. No existe una batalla por el sentido autónoma de otras batallas. No lo hay. El idealismo liberal lingüístico es un problema ideológico concreto a enfrentar. El otro problema que les decía, que está vinculado también a la posible cooptación, es la fetichización. La fetichización del lenguaje, hay un artículo muy lindo de Roberto Bain, que lo mencionó Gonzalo Blanco, y voy a contarles que Karina, que está ahí, y yo somos las viudas de Roberto Bain, porque desde que Roberto se jubiló, no hay clase en la que no digamos, no saben cómo se perdieron cursar acá, hay varios que pueden decir, cursar con Roberto Bain, que es la persona que cuando yo cursé dije, yo quiero hacer lo que hace este tipo. Yo estoy en esta materia, Elvira también me gustó, pero yo quiero hacer lo que hace este tipo. Bueno, Roberto tiene un artículo sobre la fetichización del lenguaje, tiene varias cosas escritas. Esta idea de, bueno, finalmente desvincularlo de sus condiciones sociales, materiales, de producción, quitarle su valor de mercancía y transformarlo en un objeto más del mercado en el marco de la cooptación del Estado, que paralelamente crea, no sé, hoy en día, digo, pero podría dar ejemplos de otros, un ministerio de mujeres y diversidades, pero, o saca, veamos lo último, ¿cómo se llama? El decreto de cupo laboral trans, pero sin presupuesto. Sin presupuesto no hay trabajo, porque el trabajo se supone oneroso. Esto es constitucional. No estoy hablando del marco del Estado burgués, todavía no me moví de ahí. Otro día me muevo, pero hoy no me moví de ahí. Bueno, a mí me parece que cuando pensamos el lenguaje inclusivo, lo que hay que pensar en definitiva es, porque otra de las preguntas es, ¿va a perdurar? Y qué sé yo, va a depender. El problema no es si va a perdurar o no. El problema es cómo va a perdurar. ¿Va a perdurar como una forma incorporada del lenguaje normativo de la RAE, que entonces te diga, mira, ahora todos usamos género neutro? Eso sí, trabajo no hay, hormonas no hay, cupo no hay. Bueno, digo, el riesgo es que el lenguaje inclusivo sea cooptado para ocultar la lucha por todos. El lenguaje es la expresión de otra lucha. Es la expresión de, o es una de las expresiones de la lucha. Y justamente si molesta tanto, es porque a quienes les molesta tanto, es porque en algún lugar son conscientes, mayor o menor, no importa, digo, hay un registro de que el lenguaje inclusivo, o lenguaje neutro, o lenguaje democrático, o lenguaje sin peaje, como me gustó esa frase, en algún lugar es en realidad, tiene una potencia mucho mayor que la de ser una poética. Tiene otra, digo, y eso es lo que a mí personalmente me entusiasma, porque hace 40 años que milito por las libertades democráticas. Entonces, para mí la lucha por el lenguaje inclusivo, como lo quieran llamar, entiendo lo del lenguaje neutro que plantea Blas, entiendo que también tiene sus problemas, e insisto en usar la denominación más común, es una lucha por las libertades democráticas y por la liberación de la humanidad. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Y ahora lo dejo a Francis. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, yo soy Francis Fabre, soy licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales, y soy parte de la Cátedra Libre de Estudios Trans.
También formo parte del grupo de investigación de filosofía aplicada y políticas queer. Primero quiero agradecerles a todos, a la Cátedra de Sociología del Lenguaje, por la organización del evento, por la oportunidad de tener estas conversaciones, también por las intervenciones de tanto Fabiola, Blasi y Gonzalo. Ha sido muy lindo escucharles a todos. Y nada, veo que se está armando mucha conversación en el chat, me pone contento. Y bueno, mi presentación también presta atención a aspectos pragmáticos del uso del lenguaje neutro. Cómo se usa, con qué fines y sobre todo, cuáles son sus efectos. Para esto voy a considerar dos dimensiones distintas, que sería la de los efectos individuales y la del uso institucional. Habrán visto que más allá de las resistencias, muchas de las cuales estuvimos hablando, el uso de morfemas como la X o la E se ha extendido. Y se ha extendido incluso en espacios que consideran que es una manera de visibilizar a las mujeres, solamente a las mujeres, y que están comprometidos con la diferencia sexual. Acá hay una paradoja, y me gustaría exponerla. Y es que las estrategias que ponen en cuestión la normatividad binaria de la diferencia sexual son también aplicadas en práctica para reforzarla. ¿Y cómo es que esto puede ser? ¿Cómo es que esto se da? Hace unas semanas, en un conversatorio virtual organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, una expositora, una mujer trans que participaba en el panel como expositora, apuntaba esto que ha sido señalado ya tantas veces, y que es que el lenguaje neutro se pone en marcha cuando ella llega a las reuniones. Y solo para hablar de ella. En la práctica, es un recordatorio público de que ella no califica para la A. Sin dudas, muchas personas trans no se identifican ni como varones ni como mujeres, y respecto a sus nombres y pronombres es un derecho que tienen algo que constituye una obligación para el resto de la comunidad de respetar, de no cuestionar y de continuar con. Y por detrás de este derecho hay un proceso de cambio conceptual importante, y que es que el género no se entiende como una expresión de características físicas objetivas, sino como una vivencia y como una experiencia interna. Y como señalaba, en efecto muchas personas no se identifican ni como varones ni como mujeres, y utilizan un vocabulario neutro para hablar de sí. Pero ocurre también que hay personas que sí se identifican como varones y como mujeres, sean cis o sean trans. Y en la práctica aplicamos marcadores neutros por defecto sobre las personas trans, no las personas cis. A pesar de los fundamentos del lenguaje neutro, del cambio conceptual que expresa la legislación argentina en materia de género, de la opinión de especialistas destacados en el campo que sea, el funcionamiento del lenguaje neutro reinscribe una lógica en la que, en la mejor de los casos, las personas trans son el exterior abyecto del género, que se marca con acciones que reproducen injusticia con la máscara de la corrección política. Por eso, me gustaría que pensemos algunas de las implicaciones que carga el uso del lenguaje neutro, en particular cuando analizamos sus efectos prácticos. Y confieso que tengo una formación en ciencias políticas y que trabajo con un enfoque queer, así que voy a mirar las implicaciones y los impactos. Mi análisis va a ser sobre las políticas y la ley, pero sobre los efectos y no estas intenciones. Voy a señalar las intenciones, pero marcar qué es lo que realmente ocurre. Y mi punto aquí es que no podemos detenernos, no podemos detener nuestro análisis nunca en qué es lo que se quiere hacer con algo. En este caso, el lenguaje neutro, porque eso nos impide registrar otros aspectos importantes de la escena. Y, por ejemplo, qué es lo que se está efectivamente haciendo. El lenguaje neutro podrá surgir de un cuestionamiento de una serie de tecnologías normalizadoras y del entramado simbólico que las sostiene. Pero como vimos recién, no siempre logra desafiarlo. Es más, a veces se participa de una manera inauténtica del mantenimiento de las estructuras que se supone que vienen a cuestionar. La clave del pinkwashing es interesante para leer este fenómeno. Por pinkwashing entendemos la apropiación de identidades, visualidad, cultura y movimientos políticos y activistas de personas LGTBQ+,
para la promoción de otros intereses. Estos otros intereses pueden incluir desde el marketing y venta de productos hasta el recubrimiento de políticas o actos más insidiosos por ejemplo, el Estado. Y Fabiola estuvo hablando de algunas instancias de estos, en particular en Argentina. Puede servir como una lavada de cara el pinkwashing, que es como su nombre en inglés indica, utilizando símbolos o hasta referencias directas a un progresismo social y adquisición de derechos para invisibilizar y justificar políticas y acciones que de otra manera no serían toleradas. Y aplicado al análisis del uso del lenguaje neutro, nos sirve para detectar qué función cumple, más allá de las buenas intenciones que declare tener. Utilizar el lenguaje neutro en las instituciones o inclusivo en las instituciones implica una declaración pública por parte de estas. Ahora bien, ¿de qué se trata esta declaración? ¿Qué comunican las instituciones que emplean estrategias de uso del lenguaje neutro? Por un lado, el compromiso al desmontaje del binarismo de la diferencia sexual no puede darse, por supuesto, en contextos en los que se adopta el lenguaje neutro. Y eso es algo que se puede resolver con una mera constatación fáctica. En primer lugar, como vimos con la presentación de Blas, con frecuencia no está del todo claro qué implica el lenguaje neutro, a quiénes nos referimos, etc. Y en segundo lugar, con frecuencia las personas no saben o no comparten las críticas al respecto de la diferencia sexual y el binarismo de género. Habrán visto que entendemos en un contexto, que estamos en un contexto de florecimiento de diferentes tipos de dogmatismo, así como hay negacionistas del cambio climático, antivacunos o terraplanistas. También hay quienes ignoran deliberadamente lo que implica la producción cultural de la diferencia sexual. En tercer lugar, como señalé en el ejemplo anterior, vemos que el funcionamiento práctico de las estrategias de lenguaje neutro puede convivir en armonía con la lógica que se supone que viene a desafiar y hasta reforzarla. Por otra parte, si sus compromisos teóricos no están garantizados, es decir, los compromisos teóricos que viene a decir o decir que tiene el lenguaje neutro, menos pueden estar garantizados los efectos prácticos. Con esto quiero decir que aun si todos estos problemas que acabo de mencionar no existieran, la opción del lenguaje neutro no garantiza políticas redistributivas de justicia social. De hecho, y con demasiada frecuencia, la opción del lenguaje neutro no es más que una declaración de una corrección política, una medalla de progresismo colgada en la ventanilla de las oficinas, que se exhibe junto a la bandera del orgullo, un ejemplo de pinkwashing. Como si el lenguaje neutro fuera sinónimo de inclusión, lenguaje inclusivo. Me explico, como si las condiciones de participación, las condiciones de redistribución necesarias para la justicia social estuvieran garantizadas por el uso solamente de estrategias lingüísticas. Aquí cobran sentido las reflexiones a propósito del cambio lingüístico y el cambio social, algo que a menudo se ha malentendido a partir de lecturas poco rigurosas de la teoría de la performatividad de los actos de habla. De hecho, hay quienes han enfatizado el carácter no performativo de la inclusión, de la justicia social, del antirracismo, para dar cuenta de cómo estas son cosas que no se alcanzan simplemente por el hecho de enunciarse. Con frecuencia, el uso institucional del lenguaje neutro corresponde a un modo de lo que Sara Ahmed ha llamado actos institucionales no performativos, que son actos que hacen efectivo lo que dicen, que no hacen efectivo lo que dicen, disculpen, y en este caso podemos pensar en la inclusión, pero que dan la sensación de hacerlo, y a su vez al dar esta sensación están bloqueando la inclusión, una verdadera inclusión. Ahmed recupera la teoría de los actos de habla que propone Austin, quien, atendiendo a la naturaleza práctica del lenguaje, considera la dimensión realizativa de nuestras preferencias. El enfoque original del autor es que nuestras preferencias, además de ser un aspecto proposicional, también tienen aspectos pragmáticos que consisten en producir cambios en el mundo. Y en este sentido, los actos de habla tienen lo que Austin llama condiciones de feliz ejecución, que
no son condiciones de verdad, sino condiciones institucionales que permiten la realización de estos cambios. Y la teoría de Austin ha tenido una enorme repercusión, no solamente en la filosofía del lenguaje. En el caso que señalaba, Ahmed la recupera y se aleja significativamente del autor, y es porque ella considera que los actos de habla como institucionales, o considera los actos de habla que son institucionales, es decir, que no son agentes humanos, y porque introduce esta idea de la no performatividad, para pensar específicamente en los actos institucionales. Por ejemplo, la declaración de una institución como inclusiva. Actos institucionales no hacen lo que dicen, pero son leídos como performativos. Y por este motivo, producen la sensación de estar haciendo lo que nombran. En la práctica, y a pesar de todo, las declaraciones institucionales de inclusión, que a veces acompañan la adopción del lenguaje neutro, pero también podemos pensar esa opción en sí misma como una declaración, movilizan una serie de sentidos y emociones conforme con los cuales se asume lo siguiente, que es que las personas que utilizan el lenguaje neutro tienen una determinada posición teórica y política con compromisos a su desarrollo. O sea, son personas progresistas, son aliades, son personas en las que se puede confiar. Que la institución es inclusiva, es decir, que incorpora y considera la participación de una variedad de personas con diferentes identidades y experiencias cuyas experiencias mismas son representadas, y que esta institución constituye un espacio seguro. Es decir, que es un lugar que se tiende y se tiene en cuenta las experiencias y la seguridad de muchos tipos de personas. Es un espacio hospitalario para todas las personas y no para sujetos cis y endosex solamente, o sea, para personas que no son trans y que no son intersex. Por supuesto, eso no pasa. Y entre otras cosas porque escapa a lo que una declaración institucional o una cierta conducta lingüística puede lograr. Pero sí funciona y cumple un rol importante. Hacer de cuenta que todo eso que no ocurre está garantizado, y entonces no es necesario hacer nada más para conseguirlo. Esto implica que el uso del lenguaje neutro de una manera meramente simbólica no representa solamente un compromiso superficial, sino que además trae consecuencias que son dañinas y que son peligrosas, que coartan la posibilidad de un cambio efectivo. A lo largo de esta presentación, yo me enfoqué en una manera para marcar cómo realmente funciona el lenguaje neutro, destacando los problemas de su funcionamiento. Me limité a señalar desafíos prácticos que enfrentan esas comunidades que no se refieren solamente al repudio del lenguaje neutro, pero a su aceptación acrítica y aceptación superficial. Esto no quiere decir que esté argumentando en contra del lenguaje inclusivo o en contra del lenguaje neutro, pero por el contrario, reconozco que se inscribe en proyectos políticos mucho más amplios, que son de y para comunidades que se encuentran en condiciones asimétricas para promoverlo. Y es necesario pensar los modos de acompañar la intención del lenguaje neutro con prácticas y compromisos que van más allá de la enunciación lingüística. Gracias. El lenguaje neutro nos identifica con una posición política en términos objetivos porque es parte de una lucha política en el sentido de las libertades democráticas. Objetivamente es un problema del orden político y nunca un problema del orden político es autónomamente político. Para ser más clara, muchas veces se ha acusado, por ejemplo, de modo rápido al marxismo de mecanicista o economicista. Entonces aparecen respuestas, por lo menos digamos a ciertos escritos, ¿no? Entonces después aparecen respuestas politicistas. Todo se explica, Francis seguramente lo puede explicar mejor que yo, todo se explica por las relaciones políticas, o culturalistas, todo se explica por la cultura. Uno dice, no, escúchame, el hecho social es uno solo. Entonces,
esto tiene una dimensión política. Ahora, después, esa dimensión política, obviamente, tiene una dimensión política tanto para quienes defienden y batallamos por la perspectiva del lenguaje neutro, como para quienes se oponen. Es tan político lo uno como lo otro. Es tan política la RAE como es en ese sentido cualquier perspectiva glotopolítica o la que fuere. Entonces, ahora, además, después hay desarrollos partidarios al respecto. Pero en ese sentido, yo no planteo que el lenguaje, la defensa o la perspectiva del lenguaje neutro tenga que ver con una posición partidaria, sí con una posición política. Pero en función un poco de lo que está diciendo Fabiola, un poco de lo que decía Francis, sobre todo, me parece interesante, y de algunas cosas que estaba leyendo en el chat, que se van viendo, sobre todo en el chat, posiciones como que el hecho de la diversidad está previo al lenguaje, el hecho del lenguaje es previo a la diversidad. Y como que se están pensando como dos cosas distintas o separadas. Y no se está pensando en esta cuestión dialéctica, en un punto, o en un modo de entender lo dialéctico. Es decir, es cierto, usar solo, digamos, usar el lenguaje neutro no implica o no produce el efecto sobre lo social necesariamente, pero si no lo hacemos, tampoco va a ocurrir. Entonces, si bien usar la E o usar cualquiera de las otras variedades de lenguaje inclusivo necesariamente implican ni significan para nada la inclusión, sí lo que hacen en un punto, creo yo, es abrir la posibilidad a que esa inclusión pueda empezar a ocurrir. Si no tengo eso, ni siquiera tengo la posibilidad de pensar en esa diversidad. Alguien decía que las cosas existen y se las nombra porque existen. Creo que era algo que había citado Blas, básicamente, o muy rápidamente. Sin embargo, a veces las cosas existen porque las nombramos. Y nombrarlas, darles nombre, las hace existir. Entonces, es interesante tratar de ver un poco cómo participa el lenguaje en las prácticas sociales y cómo las prácticas sociales afectan el lenguaje. Creo que un poco mirar la mirada glotopolítica nos tiene que permitir ver cómo esas dos dimensiones se van imbricando, se van cruzando. Y algo que estaba diciendo recién Fabiola, ¿nos identifica políticamente, que era lo que preguntaba Botinelli? Sí nos identifica políticamente, y de acuerdo completamente con Fabiola, lo político no es lo político partidario, lo político es un posicionamiento que está más relacionado con los modos de ver la polis y con la ideología. A mí me gusta más hablar a veces de la ideología, y tomo conceptos como que me permiten ver, digamos, que los partidos son bastante amplios, hay muchas ideologías adentro, y que no necesariamente las ideologías de un partido marxista van a ser las ideologías lingüísticas que nosotros podemos identificar como marxistas, por ejemplo. Y a la vez partidos de la burguesía liberal pueden tener ideologías lingüísticas no conservadoras, y partidos marxistas pueden tener posiciones ideológico-lingüísticas conservadoras o no. Digamos, las ideologías lingüísticas también no van alineadas con las ideologías políticas y mucho menos partidarias. Entonces me parece interesante poder ver cómo este lenguaje neutro o estas posibilidades del lenguaje neutro, en principio lo que están haciendo es mostrarnos la existencia de esa diversidad, y a la vez es interesante pensar cómo, algo que estaba diciendo Francis, se puede cooptar ese uso para transformarlo, como él dijo, ¿sí?, en una bandera, una identidad de una institución que finalmente no lo cumple. Y ahí lo que estaba diciendo Fabiola, sí, tenemos la ley de cupo trans y usamos el LES, pero no hay presupuesto y no hay trans. Y bueno, y ya estamos, listo, pero tenemos la ley. Me parece que es interesante tratar de ver cómo eso se va superponiendo y hacia dónde estamos yendo en el camino de lo político y de lo social a través o mediante el lenguaje, pensando lo previo
y pensando lo posterior, digamos, en una posición de idas y vueltas más o menos dialécticas que nos permiten ver, no necesariamente, que nos permiten ver, sí, cómo el lenguaje afecta a lo social y lo social afecta al lenguaje. Digo, para decirlo un poco en idas y vueltas, y no estoy cerrando nada, pero era, me parece, una intervención como para ir uniendo un poco como todas estas cuestiones.